Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Macroacademia de Filosofía, presenta Primer Congreso, Innovaciones en la Didáctica de la Filosofía, del 15 al 19 de julio del 2013. Decía que lo que intento es compartir con vosotros y vosotras mis reflexiones sobre la nueva práctica docente en filosofía a la luz de las reflexiones que hice el primer día, el lunes, sobre el nuevo contexto social, económico y cultural en el que los docentes de filosofía, no solo de España, sino de toda Europa y también de América, nos encontramos con un tipo de alumnado distinto, con un tipo de contextualización en los medios de comunicación, en las nuevas formas de acceso al conocimiento, en las nuevas formas de, digamos, de puesta en cuestión de la democracia, de la crisis de la democracia que tenemos actualmente. Y entonces todo ello tiene que ver con estas preocupaciones. Hay más libros que había escrito ya sobre didáctica de la filosofía en los años 90, etcétera. Pero bueno, ahora justamente les decía que había hecho una fotocopia para Pedro Corzo, que me la pidió ayer, y para Gabriel Vargas, y si tiene interés más gente se puede hacer esta fotocopia de otro artículo de Graó que se llama El aprendizaje cooperativo, una experiencia positiva. Esto me lo pidieron en Barcelona para que varios profesores, en este libro es un libro, digamos, en colaboración con mucha gente, ¿no?, de varios profesores, los profesores narráramos, hiciéramos una narración de nuestros cambios en nuestro estilo de enseñanza, de nuestra práctica docente. Es decir, me hicieron retrotraer a mis primeros años en 1977 en Barcelona y mis últimos años, 2010, en Madrid. Y es un recorrido histórico de cómo el aprendizaje cooperativo ha sido para mí una de las pautas últimas y más fundamentales en la práctica docente de la filosofía. No soy pedagogo, no soy psicólogo, pero también he sido orientador, que no he dicho ahí todas las cosas porque me pidieron un breve currículum, ¿no? Y a veces, si uno da un currículum, parece un ridículum vitae, venga a contar cosas de uno mismo. Bueno, pues ya está, un breve currículum no es un gran ridículum, ¿no? Vitae. Bueno, pues en ese currículum falta orientador. Fui orientador en Barcelona y en Madrid, orientador psicopedagógico, porque los de filosofía en España habíamos estudiado muchas materias de psicología también. Entonces, compatibilizábamos, hacíamos compatible ser profesor de filosofía con orientación. No sé si en México tenéis orientación académica, ¿no? Es decir, psicólogos y pedagogos en todos los centros de la ESO, todos los institutos de secundaria de España. Tiene que haber desde hace 10 o 15 años psicopedagogos. Bien, pues eso me permitió a mí pensar cómo el aprendizaje cooperativo podía ser una de las fórmulas más importantes y más interesantes para enseñar filosofía en el currículum de mi país, de España. Y quizás para vosotros, si alguien tiene interés, podríamos luego hacer alguna fotocopia. Vamos a ir entonces pasando a las reflexiones y propuestas en torno a las grandes preguntas del proceso interactivo de quién enseña filosofía, quién aprende filosofía, cómo se enseña filosofía, cómo se aprende filosofía. No es trivial que yo ponga enseñar y aprender, porque ya sé que César Cole, Álvaro Marchesi, los psicólogos que hemos tenido en nuestro país desde los años 90, siempre insistían en esta idea. No es lo mismo enseñar que aprender. Yo creo que enseño, pero lo que me interesa es que el alumno o la alumna aprenda. Por lo tanto, la gran cuestión que se plantea cualquier docente de matemáticas, de filosofía, es: debo saber si el alumno realmente aprende, si con estos instrumentos, con estas herramientas, con esta metodología didáctica consigo que el alumno realmente aprenda a filosofar y aprenda filosofía. Es decir, no basta decir yo sé mucha filosofía, yo soy un gran investigador de Husserl, de Spinoza, de lo que sea, llego a la clase, a mi aula de secundaria y ya con eso transmito la filosofía. Eso es un gran error que muchos profesores en mi país, y supongo que aquí también, piensan que por haber salido de la universidad y saber filosofía, saben enseñar filosofía. No, ahí hay un abismo a veces. Se puede ser un gran investigador, se puede saber mucha filosofía y ser un malísimo comunicador de filosofía, transmisor de conocimientos o de educación filosófica, como os decía el otro día. Porque para mí enseñar filosofía es educar, es la educación filosófica. A través de la filosofía se educa también, igual que se educa a través de las matemáticas, a través de cualquier materia. Por lo tanto, vamos a intentar voy a intentar exponeros una serie de reflexiones y de tesis, algunas son tesis,
Otras son hipótesis plausibles que yo considero que son válidas, pero que están sometidas, como casi todo en educación, a debate. Está sometido a crítica, y eso es lo bueno, ¿no?, de una democracia, digamos, escolar, donde lo que dice el profesor no es dogma de fe ni es sagrada escritura. Para eso están los sacerdotes, los imanes y los rabinos, ¿no? Pero yo no soy ni rabino, ni imán, ni sacerdote. Soy un profesor de filosofía que tiene dudas, que tiene perplejidades, pero después de 35 o 40 años casi, habiendo reflexionado, habiendo trabajado en equipos de investigación, ¿no?, sobre nuestra propia práctica docente, creo que puedo tratar de compartir con vosotros una serie de teorías, una serie de prácticas y quizás una serie de perplejidades. Bueno, esto simplemente es un chiste también. Me gusta poner imágenes que provoquen, ¿no? Es de la escuela de Atenas de Rafael, como sabéis, ¿no? Está ahí tirado en el suelo Diógenes el cínico y tiene un ordenador en la mano. ¿Por qué hago esto? Porque estamos en un mundo donde el niño que tienes en clase, que puede estar sentado como este, como Diógenes, o mejor, en muchos casos, se pone de cualquier manera, bosteza delante de ti, no te escupe de milagro en algunos casos, pero bueno, aquí quizás son más respetuosos, ¿no? Pero yo he tenido alumnos bastante poco respetuosos con el profesor o la profesora. Pues este es un Diógenes el cínico que está leyendo, está mirando el ordenador. Evidentemente es un montaje, pero me gusta. Estos montajes que hace mucha gente joven en Internet a mí me resultan provocativos, ¿no? Y por eso quería traeroslo para decir, tenemos que unir la cultura griega, la escuela de Atenas de Rafael, con las TICs, con los ordenadores. O sea, el chico que está delante de ti seguramente no ha leído nada de cultura griega, nada de cultura clásica, pero tiene un ordenador, tiene un vídeo, tiene videojuegos, tiene la PlayStation, ¿no? Es decir, está en un mundo distinto al que tú le estás transmitiendo. Está en otro contexto, está en otro horizonte interpretativo, en otro horizonte vital, en otro contexto. Y tú tienes que saber, cada vez que entras a una clase, cuál es el contexto de mis alumnos, qué esperan ellos de mí, qué les puedo yo ofrecer. Y esa interacción es a veces muy dura, muy difícil de saber llevar, porque no sabes si lo que tú dices... Yo he tenido muchas veces la impresión de ser un profeta en el desierto. Ya sabéis, ¿no? La frase de un profeta en el desierto es que estás hablando y aunque tengas 20 alumnos, 40 o 50, casi te están escuchando un 10%, un 5%. Los demás bostezan, se duermen, no les interesa nada lo que dices, no te entienden, ni toman interés por lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, esta imagen de Diógenes el cínico la he puesto adrede para decir, bueno, los que están ahí sentados en el aula no sabes si están unidos, vinculados a otras imágenes, a otros iconos, a otro horizonte vital. Seguimos. Las grandes cuestiones de la práctica docente en filosofía. Este es mi punto de vista, este es mi elenco, mi repertorio de cuestiones, y otros tendrán otro, y cada uno de nosotros, en función de su práctica docente, puede plantearlas. ¿Cuál es el perfil de docente de filosofía? ¿Es un historiador? ¿Es un lingüista? ¿Es un pedagogo? ¿Es un psicólogo? ¿O es un filósofo? Es decir, lo que planteo aquí es que el perfil, la identidad profesional del docente de filosofía no es tan clara, o no está tan perfilada, tan diseñada, tan cerrada, podríamos decir, tan acotada, como la de un profesor de química o de matemáticas, que sabe lo que es la matemática y la física y sabe que tiene que enseñar física y matemáticas. Conoce su contenido, sus objetivos y normalmente puede cambiar la metodología, pero sabe que si tiene que explicar formulación química o bioquímica, el carbono no cambia todos los días, ni el oxígeno, ni el hidrógeno, y las valencias, eso lo explican. Nosotros tenemos discusiones entre nosotros de tipo metafilosófico, incluso perifilosófico, como decía Ferrater Mora, ¿no?, que tiene en su artículo en la enciclopedia varias concepciones sobre la metafilosofía y la perifilosofía. Bueno, esa metafilosofía nos hace preguntar si tenemos que dar más importancia como historiador de la filosofía, si somos más lingüistas, filólogos. Nietzsche intentaba decir que él era un filólogo, de hecho era un filólogo más que un filósofo, pero a su vez su filosofía derivaba de la filología. Si somos pedagogos, yo creo que tenemos que tener paideia, por eso nuestra revista se llama Paideia desde hace 30 años, porque es una educación, tenemos que educar, somos educadores, no somos solo instructores de conocimientos cognitivos, filosóficos, puros, abstractos, teóricos, no, somos educadores, trabajamos en una institución educativa, somos psicólogos también. ¿Por qué? Porque también nos interesa saber las actitudes que vamos transmitiendo y que vamos generando en los alumnos. Tenemos aspectos psicológicos, todo educador, todo profesor. Eso es decir que no tiene que ver nada con la psicología es un error. No, hay que saber que también estamos generando actitudes y comportamientos. Y luego somos filósofos, que es lo nuestro. Entonces, esta combinación a veces nos hace perder un poco la identidad profesional. La segunda cuestión es qué enseñar. Uno es quién enseña, otro es qué enseñar en filosofía. Historia de la filosofía,
ayudar a resolver los problemas filosóficos, ¿no?, de un modo puramente acrónico, es decir, o la sincronía, el eje sincrónico o el eje diacrónico. Son las dos grandes tendencias que en Europa ha habido, yo creo, durante todo el siglo XX. La italiana, que es historicista, y la francesa, que es problematizadora o es tematizadora de temas, de nociones, de problemas. Yo he estado en congresos en Italia y en Francia varias veces, donde he visto y he asistido a discusiones muy interesantes entre colegas franceses, colegas italianos. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Los españoles que estábamos allí nos situábamos en una posición, digamos, crítica entre ambas. No digo de superación ni de reconciliación, pero veíamos que el historicismo puro podía conducir a la doxografía, era demasiado el eje diacrónico únicamente como en Italia, pero que el eje puramente sincrónico de temas y problemas no tenía en cuenta que los procesos de formulación de los problemas y soluciones filosóficas se dan en la historia, en contextos históricos, y que el problema, por ejemplo, de mente-cuerpo, planteado en la Edad Media, no tiene nada que ver como lo plantea Mario Bunge en el siglo XX, ¿no? Y los neurólogos, los neurocientíficos, y los filósofos actuales. Por lo tanto, mente-cuerpo, tratado en la Edad Media, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo utilizar la línea diacrónica o la línea sincrónica? O ambas líneas, tratar de buscar puntos de convergencia, de conexión, que para mí es la solución, buscar una combinación posible entre fragmentos de la historia de la filosofía que nos sirvan para plantear los grandes problemas filosóficos de hoy, y algunos son de siempre, ¿no?, pero con una reformulación, con un replanteamiento nuevo. Por lo tanto, ni el modelo italiano historicista, ni el modelo puramente problematizador francés, que son los dos grandes, creo yo, los dos grandes. No sé si hay otro, pues lo podemos debatir, pero creo que son estos dos. ¿Cómo enseñar filosofía? La tercera pregunta. Desde el canon, de los grandes maestros, desde las preguntas del alumnado, con las TICs, tampoco son incompatibles las respuestas a estas cuestiones. El canon. La cuestión del canon se ha planteado mucho, sobre todo a través, al menos yo lo interpreto así, en los Estados Unidos con Harold Bloom, cuando hablaba, ¿no?, de la crítica del canon, porque ya en las universidades norteamericanas se empezaba a debatir si había que explicar a Shakespeare siempre, ya no solo los autores ingleses, que había autores de Oceanía, afroamericanos, indios, etcétera, que ya no tenía sentido mantener un canon rígido como algo hermético, como algo cerrado, como algo que tenía un valor intrínseco y que lo demás había que subordinarlo a eso y era marginal. Bueno, esta cuestión del canon a mí siempre me ha preocupado porque, de alguna manera, con las intervenciones que hubo ayer por parte de Enrique Dussel, se ponía en cuestión que el pensamiento no era solo occidental, y es cierto. Yo he estado en la India el verano pasado y para mí fue un choque cultural muy fuerte, ¿no?, ver cómo viven los hindúes, cómo piensan los hindúes, qué es el budismo, cómo viven los budistas. Esto para mí ha significado, pues, de alguna manera, una metamorfosis interior muy fuerte, ¿no? Pensar que Occidente es una cosa y que ha dominado el mundo. Europa, es verdad, ha colonizado, estoy de acuerdo en eso, pero también es verdad que hay un valor a la hora de sistematizar los conceptos, de organizar y articular los sistemas filosóficos, que Occidente ha conseguido darle un hilo conductor desde los presocráticos hasta nuestros días, ¿no? Y hay un hilo conductor muy interesante. No digo que sea canónico, que sea impositivo, que sea prescriptivo y que sea el único, no digo eso. Yo, desde luego, no conozco a fondo los demás sistemas mitológicos o de pensamiento, el confucianismo, el budismo, etcétera. No los conozco y no me atrevería a decir cómo articular eso y si hay realmente un hilo conductor en toda esa tradición no occidental. Pero desde luego se plantea eso. Si las preguntas del alumnado son muy importantes, yo he tenido compañeros en España, ya hace 20 y 30 años que tratamos estos temas, que dicen que lo importante son las preguntas, que pregunten los alumnos, que formulen, que hagan ellos la clase de filosofía. Sus preguntas son el inicio, el punto de partida, el origen de la filosofía. Bueno, esto tiene también sus riesgos, ¿no?, porque pueden preguntar cosas, hay que saber orientar también las preguntas, canalizar el sentido de las preguntas, lo cual quiere decir que el diálogo ni es solo del profesor hacia el alumno, ni es solo que el alumno por sí mismo tenga una espontaneidad total para pasarse la clase hablando de cualquier tema. Quiero decir que también el problema de filosofía para niños a veces yo he visto o he leído cosas que me parece que pueden desviar un poco la atención de los grandes problemas de la filosofía, porque pueden plantear cuestiones muy narrativas, muy intuitivas, muy espontáneas, pero yo creo que el profesor de filosofía también está para saber canalizar y plantear cuestiones filosóficas pertinentes en un lenguaje pertinente y con un suficiente grado de problematización. Yo lo llamo eso
el enfoque aporético. Hay que tener un cierto enfoque aporético en las preguntas filosóficas y hay que saberlas formular. Una buena pregunta filosófica es el origen de una gran cuestión, de un planteamiento serio, ¿no? Pero todas las preguntas no son filosóficas, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Los adolescentes hacen muchas preguntas, pero hay que saberlas reconducir a un sentido aporético, a un sentido filosófico. Luego, ¿qué y cómo evaluar? Este es otro de las grandes cuestiones. Una cosa es enseñar, una cosa es autores, temas, etcétera, métodos, y luego, ¿cómo evaluamos? Para mí, es una de las grandes frustraciones después de 30 y tantos años de enseñar filosofía. Es una de las grandes cuestiones que me resulta muy difícil de haber conseguido. ¿Cómo evaluar realmente filosofía? ¿Qué evaluar en la filosofía? Es decir, ¿qué criterios de evaluación seguir? Hacerlo de modo continuo, hacerlo a través de trabajos, todo eso está muy bien, pero luego siempre me queda un poco la duda, la incertidumbre, si sabremos corregir. Y esto lo digo porque hacemos olimpiadas filosóficas en Madrid desde hace 3 años y corregimos las disertaciones filosóficas. Y la dificultad que tenemos los 10 profesores que nos reunimos para corregir los trabajos de la olimpiada filosófica son enormes. Porque uno dice, yo le pondría a este tal nota, a este le pondría tal otra. ¿Por qué? ¿Qué criterios has usado para decir que una disertación no tiene un plan argumentativo, tiene originalidad en el escrito, tiene una solución interesante? Es decir, buscar los criterios de una comunidad filosófica, en este caso de estos profesores, que corregimos las disertaciones de la olimpiada, para establecer con cierta objetividad que yo no le pongo a este un 2 y tú le pones un 10, que yo no le pongo un 5 y tú le pones un 9, ¿no? Sino que buscamos del 1 al 10 si hay convergencia de criterios, si hay cierta objetivación en los criterios de evaluación de un trabajo filosófico. Si es un trabajo filosófico de ensayo donde te han cortado y pegado del rincón del vago, pues eso está suspenso, evidentemente, porque yo lo he visto muchas veces, es copiar y pegar, cortar y pegar. Ahí hay claridad, ¿no? Porque saben que no han escrito nada, no han elaborado nada, pero luego cuando tienes disertaciones, yo he sido iba a decir fanático, ¿no? Pero permitidme, ¿no? He estado muy obsesionado con la disertación filosófica durante los últimos 20 años. Al principio no, aquí lo narro, ¿no? De cómo empecé y cómo acabé. Ahora estaba más obsesionado con 2 cosas, la oralidad filosófica y la escritura filosófica. Cómo evaluar la oralidad, el discurso, la argumentación, lo oral, que eso es muy socrático. Y cómo evaluar lo escrito, que es más el estilo francés, argumentación, escrito, ordenación cartesiana, tesis, ¿no? Argumentos a favor de esa tesis, contraargumentos, conclusión. Bueno, es muy cartesiano y es muy tomista, vamos a dejarnos de... Era tomista, los jesuitas lo hacían en sus colegios jesuíticos ya desde el siglo XVII, ¿no? Por lo tanto, sea cartesiano, sea tomista o sea jesuítico, la idea de que una disertación es una elaboración conceptual bien argumentada, bien trabada, y que aprendan a escribir. Tienen que aprender a razonar oralmente, la oralidad, y tienen que aprender a escribir, la escritura filosófica. Son los 2 ejes que hay que evaluar, pero luego podemos compartir, ¿no? O debatir acerca de qué criterios poder establecer, si puramente formales, si puramente materiales, si es el estilo literario a veces, que está muy bien escrito, pero luego a lo mejor se queda en la floritura nada más, en saber escribir, pero tiene que haber argumentación. Es decir, que es bastante complejo, desde mi experiencia, saber evaluar y sobre todo poner en común a la comunidad filosófica los criterios a la hora de evaluar un trabajo filosófico. Y lo último que dice ahí es: la metodología de la enseñanza filosófica a adolescentes es más decisiva e importante que los contenidos de las materias. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hemos hecho reformas en España, y llevamos ya 3 o 4 desde el año 1980, y yo he participado en las comisiones del Ministerio de Educación, pues había una obsesión terrible siempre por los contenidos, que hay que poner este autor, este problema, este tema, siempre. Venían los de la universidad y veníamos los de secundaria y hacíamos un equipo conjunto, más o menos paritario, en las comisiones de expertos del Ministerio de Educación. Entonces no nos poníamos de acuerdo, porque para ellos lo importante es que este autor se enseñe de filosofía, que salga esta corriente, que se hable de este tema. Y nosotros decíamos, no, tan importante como eso es saber enseñar filosofía. O sea, más que los contenidos a veces es el método. Un buen profesor de filosofía no es solo porque sepa mucho de Kant, sino cómo transmite a Kant a sus alumnos, o a Ortega, Gasset, o a quien sea. Por lo tanto, está bien que entre Ortega o que entre Kant o que entre Hegel, pero no nos vamos a pegar, no vamos a entrar en controversias estériles porque sale este autor, porque yo soy especialista de universidad y quiero que ese autor salga. Yo he tenido discusiones con un medievalista, especialista en historia medieval de la filosofía, que quería explicar a Averroes, a Avicena, a Alfarabi, todos los árabes y todos los judíos. Digo, ¿pero dónde va usted? A Bentofail, porque claro, estamos en la península ibérica, aquí Averroes fue muy importante. Digo, si no te digo que no.
Pero es que tienes que ver que no podemos dar todos los autores ni todas las corrientes. Por lo tanto, con todos los respetos, tú no tienes ni idea de lo que se puede dar en una clase de secundaria. Con todos los respetos. Tú eres especialista en medieval y quieres que salga en el currículum para toda España solamente la filosofía medieval o el pensamiento medieval, que además supone conocer muchas cosas teológicas. Yo hice teología un año y lo dejé para siempre ya, la teología. Pero cuando hice teología me di cuenta de que luego trasvasar mis conocimientos sobre la Edad Media, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que veáis a dónde quiero ir. Si yo explico a los alumnos la Edad Media y explico el pensamiento de Tomás de Aquino y tengo que hablarles de cómo era el ambiente en la Edad Media en Europa, pues les digo que lean a Humberto Eco El nombre de la rosa, ¿verdad? ¿Sabéis lo que hacían el 90% de los alumnos? No leían El nombre de la rosa. Película, veían la película. Decían, ya la he visto. Digo, no, es que tienes que leer el libro. No lo leían el 90%. Y el 10% que lo leían me decía, si habla de cosas teológicas, de la iglesia, de los santos, de no sé qué, yo no entiendo nada, esto es un rollo patatero, un rollo, no me gusta nada, esto no entiendo nada. Y fracasé, yo lo reconozco en mis fracasos escolares, fracasé siempre que quise que los alumnos de segundo de bachillerato, 18 años, para ir a la universidad, leyeran El nombre de la rosa y yo les llevaba el libro y en latín, les decía, mira, esto en latín, pero ya me cansé, lo intenté hacer muchos años y los últimos años digo, ni El nombre de la rosa ni nada, se acabó, ver la película y disfrutar con la película, que además solo iban a las escenas de sexo y de crimen, nada más, lo otro no les interesaba nada. Digo, ¿pero te has enterado del problema de los universales, las discusiones, los franciscanos, los otros? Yo veía la película y solo me fijaba en aquello que me interesaba a mí, ¿no? O sea que eso es El nombre de la rosa. A lo mejor aquí tenéis alumnos muy brillantes y la ven entera y la entienden y la discuten, ¿no? Pero mi experiencia fue negativa en ese sentido, con ese libro y con otros que os podría comentar también. Bien, podemos pasar a la siguiente. La identidad del docente. A mí esto me preocupa mucho. No porque estemos esquizofrénicos, porque ya la sociedad, ya bastantes génesis de esquizofrenias y patologías tenemos, ¿no? Pero el profesor de filosofía, yo he tenido la desgracia, a veces la suerte, pero a veces la desgracia, en este caso una desgracia funesta, de tener compañeros y compañeras con una falta de identidad, vamos, realmente mal de la cabeza, o sea, enfermos mentales, ¿no? Entonces, aguantarlos durante muchos años de compañeros de trabajo se hace realmente difícil, ¿verdad? No sé si todos los filósofos están locos o si los locos son filósofos o qué ocurre ahí, ¿no? Karl Jaspers tiene algún libro sobre eso, Genio y filosofía, Genio sobre Nietzsche y sobre otros autores. Pero yo no soy Nietzsche, ni mis compañeros eran Nietzsche y sin embargo a veces teníamos discusiones y tenían ciertos desenfrenos que a mí me costó a veces autocontenerme bastante. Aprendí mucho de algunos compañeros porque tuve que llevar yo la jefatura de seminario. Yo era catedrático y era el jefe de seminario y tenía cierta responsabilidad sobre el departamento. Por lo tanto, la identidad del profesor de filosofía plantea una serie de dilemas que yo los he formulado así, como veis. Como veis, hago muchas preguntas porque esto suscita más debate. No digo esto ya está resuelto, digo esto es uno de los problemas, de los dilemas que tenemos. Filósofo o profesor de filosofía. Muchos, yo he discutido con colegas, repito, europeos muchas veces, y aquí también he venido ya alguna vez a México, se sienten profesores de filosofía. Pero otros se sienten filósofos o filósofas, que nadie me tache de machista, filósofas o profesoras de filosofía. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Tú haces tu carrera como filósofo, matemático, químico, físico, geógrafo, historiador, pero luego vas a pasar a ser profesor de matemáticas, filosofía. No es lo mismo ser docente de filosofía que ser filósofo, pero hay mucha gente que se llama filósofo con una facilidad pasmosa, enseguida es filósofo. García Morente, que era un gran autor, que también estuvo por estas tierras, ¿no? O por Argentina, ya no me acuerdo si estuvo aquí o en Argentina, Manuel García Morente, dice que él era aprendiz de filósofo, y a mí eso me gusta mucho, yo soy aprendiz. Intento saber un poco más que los alumnos, he estudiado un poco más y los puedo guiar, pero soy un aprendiz de filósofo. Ahora, llamarte ya filósofo me parece un poco exigente, ¿no? Ahora tienes que saber filosofía, tienes que ser un especialista en tu materia, pero sobre todo tienes que saber que vas a enseñar filosofía. Yo siempre pongo este ejemplo. No es lo mismo ser un astrónomo que ser un profesor de astronomía. Un astrónomo es un señor que suele trabajar o en laboratorios o en observatorios astronómicos de aquí, de cualquier lugar del mundo, y se pasan horas y horas, duermen normalmente durante el día y trabajan por la noche porque hacen observaciones, y si tuvieran que ser profesores tendrían que... Es una función totalmente distinta. Sé que es un poco exagerada la cuestión, pero claro, entre un astrónomo y un profesor de astronomía y entre un filósofo y un profesor de filosofía hay ciertas similitudes. Claro que sí, que para ser un buen profesor tienes que saber filosofía.
Pero no es lo mismo considerarte tú un investigador y yo llevo mi filosofía y suelto mi filosofía en la clase, aunque no entiendan nada, que ser un profesor que tiene que saber, que tiene que comunicar los filosofemas, los problemas filosóficos, los autores, tiene que transmitir del modo más claro y más conciso y más sencillo posible en qué consiste un determinado sistema filosófico, una determinada teoría o un determinado problema. Por lo tanto, es importante ese dilema. El segundo es investigador o docente. Muchos dicen, yo investigo, a mí me interesa la investigación y solo quiero ser investigador. ¿Cuántos jóvenes becarios, cuántos jóvenes doctorandos, cuántos jóvenes postdoctorales he conocido yo en reuniones y en foros y llegan allí con sus papeles, nos leen lo que están investigando sobre, iba a decir, sobre los pelos de Mahoma, ¿no? Sobre lo que sea, quiero decir, sobre lo último que están haciendo de un autor o de una cuestión. Eso se puede trasladar a una clase de filosofía de secundaria. Claro, el investigador o la investigadora están muy orgullosos, ¿no?, de su tesis, de su trabajo, de su superespecialización en tal autor, de tal época, en tal texto, y además con todas las versiones, con todos los comentarios. Es fabuloso. Y cuando me mandan el artículo a Paideia, a la revista, digo, bueno, ya sé que es tu tesis doctoral, que has cogido 20 páginas y las has fusilado y me lo mandas de artículo, pero bueno, pues es tu especialidad, tu obsesión por tal autor en tal época, que en una clase de filosofía de secundaria no vas a poder desarrollar normalmente, porque tienes que hablar de muchos temas de una forma general, sin mucho tiempo, y además no te van a entender con tanta superespecialización. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Investigador o docente. Yo creo que somos docentes, pero también tenemos que investigar, pero que no tenemos que trasladar nuestras últimas, ni mejores, ni más finas y sofisticadas investigaciones al aula de secundaria, porque no tiene sentido. Tú tienes que saber transmitir y ser un buen profesor de filosofía. Elitista o democratizador. Ahí hay una discusión, la hemos mantenido en muchos países europeos esto. Filosofía para todos, hay libros en francés y en italiano y en español también. Filosofía para todos o filosofía para algunos. Todos pueden alcanzar el nivel filosófico que uno quiere o solo algunos. ¿Y cómo se mide eso? Todos tienen acceso a la filosofía. Claro, el movimiento Filosofía para Niños es justamente eso, ¿no? Un movimiento democratizador que quiere que todos, desde la infancia, puedan acceder a conocimientos de la filosofía, a problemas filosóficos, a planteamientos y teorías filosóficas, ¿no?, partiendo de sus problemas, de su contexto vital. Por lo tanto, no está resuelto del todo, porque si decimos democracia para todos y caemos en una especie de trivialización o de juego, yo creo que no todo, a los 4 o los 5 años el niño y la niña preguntan, las respuestas ya son más complicadas, pero a los 16, 17, 18 años, muchos de los niños que habían preguntado y de las niñas que preguntan en infantil y primaria ya no preguntan nada. ¿Por qué? Porque ¿quién les ha machacado? ¿Quién les ha aplastado su capacidad de preguntar y de interrogar? Los profesores. La mayoría de las veces, hay una frase durísima de François Châtelet de los años 70, los profesores de filosofía son los asesinos de la filosofía. Les profesores de filosofía son les assassins de la filosofía. Yo cuando lo leí esto en los años 70, que ya me interesaban estos temas, me dolió mucho. Digo, bueno, ¿cómo este señor se atreve a eso? Lo que quiere decir es que un buen profesor de filosofía tiene que suscitar las preguntas, tiene que provocar, tiene que hacer striptease filosófico todos los días con los chavales. ¿Por qué? Porque tiene que suscitar realmente cuestionamientos continuamente. Si los profesores machacamos la curiosidad intelectual y la capacidad de perplejidad de un niño y de una niña, llegan a los 16 años y no preguntan nada, bostezan continuamente, se aburren continuamente, algo está pasando para que la institución escolar esté machacando, aplastando la curiosidad intelectual de los escolares, ¿no? Esto no lo digo yo, está escrito también en muchos sitios, ¿no? Esto es un peligro. Tradicionalista o a la moda. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que ha salido ayer, y antes de ayer yo creo que lo planteé, tenemos una tradición filosófica, occidental y no occidental. Pero bueno, de momento la occidental, que es la que tenemos más articulada o mejor conocemos. Tenemos que seguir esa tradición, explicar esa tradición, como decía Hannah Arendt, sin tradición la educación no es nada, tiene que hablar del pasado, tiene que incorporar el pasado, tiene que actualizar el pasado, el presente no existe sin el pasado. Hay un presente filosófico porque ha habido también un pasado filosófico y además eso se proyecta hacia el futuro de la filosofía. Pero nos tenemos que quedar en la tradición en un sentido peyorativo, tradicionalista, conservador, sin plantear nuevas formulaciones, nuevos temas, nuevos cuestionamientos. Y esa es la idea. Hay que ir a la moda también, hay que hacer lo que... Ahora hay filosofía del lenguaje, ahora neopositivismo, ahora marxismo, ahora... No, tienes que ver que esa tradición debe ser compatible con problemas de actualidad o con nuevas fórmulas de planteamientos filosóficos. Por ejemplo, cuando un señor llamado Antonio Damasio escribe El error de Descartes, ¿no?, que todos lo conocemos, bueno, cuando ese libro se dio a conocer en todo el mundo, uno empezó a pensar, o sea que yo estaba hablando
de mente y cuerpo, y de inteligencia, y de alma, y de no sé cuántos temas, y este señor, que es un neurólogo, está planteando un caso además clínico de un ferroviario de los Estados Unidos en 1870 o por ahí, que le meten una barra en la cabeza y que, bueno, sigue viviendo, sobrevive, y entonces te das cuenta de que hay que saber algo del cerebro, que un profesor de filosofía no puede plantear el tema mente-cuerpo como si no hubiera pasado nada con la ciencia y con la neurología, que tienes que leerte a Antonio Damasio y a otros muchos neurólogos, y que la neurociencia es la base científica para hablar yo del cerebro. Lo dice Mario Bunge muchas veces en sus libros, y ahí tiene razón Mario Bunge, que hace un filósofo planteando solo cuerpo y alma como si no hubiera pasado nada en la historia de la ciencia, del pensamiento. Ya está bien, ¿no? Eso queda para Platón o queda para Tomás de Aquino, pero estamos en el 2013 y hay unos laboratorios y hay unas experiencias y hay unas discusiones muy interesantes en torno a la neurología, que es la base de nuestra, aparte de que Darwin ya vimos que nuestro cerebro es complejo y que por lo tanto es el producto de una larguísima evolución a través de miles y miles de años. Por lo tanto, con eso quiero decir que hay que ser actuales, pero no a la moda en el sentido de lo que ahora toca esto, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hablar de esto. No, tienes que ver lo que es tradicional, sacar de ello aquello que realmente tiene actualidad y hay que actualizarlo, y a la vez también conocer lo que aporta la ciencia actual. Conceptualizador o terapeuta. ¿Por qué lo pongo así? Porque hay también nuevas corrientes de prácticas filosóficas que parece que quieren convertir, y algunos lo están haciendo, yo no sé si con éxito o sin éxito, casi querer sustituir a los psicoanalistas, ¿no? Todo es terapia, todo es consulting filosófico. A mí me parece que conozco a sociedades de esas en Madrid, en Barcelona, y creo que en Argentina también hay, donde, bueno, la terapia, pero claro, la terapia convertida en un bestseller como El Señor, ¿no? Más Platón o menos Prozac, ¿no? Lou Marinov, ¿no? Luego ha escrito más, y para embolsarte dinero y decir que la filosofía se va a convertir en la panacea y en la, no sé, en la solución de los problemas, de las patologías que demuestra o que muestra Freud en El malestar de la cultura, a mí me parece que no, que yo prefiero ver una película de Woody Allen a veces que, desde luego, que ir al diván del psicoanalista, pero cada uno es libre de buscar, ¿no? de buscar su propia terapia. No creo que la filosofía se pueda convertir en terapia, lo cual no significa que no haya habido corrientes filosóficas, y eso lo ha demostrado para mí últimamente muy bien Martha Nussbaum, en un libro sobre esto de la terapia del deseo, un librito bastante gordo, bastante grueso, y en ese libro de la terapia del deseo, Martha Nussbaum nos hace ver que en la época helenística, con la ruptura de la polis griega, del sistema, digamos, político, social y económico que había perdurado en la Atenas clásica, se plantean una serie de cuestiones y hay una serie de quiebras, de fracturas muy importantes, y el epicureísmo, el cinismo, el estoicismo son de alguna manera filosofías que pueden ayudar a curar, que pueden ser un fármaco de alguna manera. Pero esto no significa que nuestra tarea como profesores de filosofía consista en hacer terapia en clase y dinámica de grupos y resolver los problemas de los adolescentes, etcétera, etcétera. Eso yo no me convertiría en un terapeuta o en un psicólogo, al menos en clase. Ahora, que haya prácticas filosóficas fuera del aula, que sean de eso de consulting y de terapia o como lo queráis llamar, bueno, a eso no me niego, pero desde el punto de vista, digamos, de docentes de filosofía, yo no quiero ser ni me quiero convertir en un terapeuta de mis alumnos, ¿no? Ni de mí mismo ya me buscaré las fórmulas fuera del aula, evidentemente. Seguimos. Bueno, un autor que a mí me gusta mucho para plantear en clases de filosofía se llamó Cornelius Esser, ¿verdad? Hicieron una exposición en Madrid hace unos años de mis alumnos, sobre todo a los de ciencias, y les encantó, porque desconocían quién era este señor holandés, ¿no? Del siglo pasado. Tiene ahí, como veis, un dibujo, es el arte de lo imposible, las figuras imposibles, las paradojas de sus dibujos, de sus pinturas, son fantásticas. Yo lo he utilizado mucho en clase de filosofía, sobre todo en primero. ¿Qué es el filósofo, el matemático y el artista? La mano con una esfera reflectante. ¿Veis qué mano? Ahí metido una esfera, luego la casa metida, la cabeza metida. Es decir, es un hombre que te hace pensar, este que iba para arquitecto y luego se hizo pintor y dibujante y hizo unas figuras maravillosas, las grandes figuras paradójicas, porque la filosofía en cierto modo es suscitar paradojas, hacer ver que el lenguaje común nos presenta muchas dificultades, que hay nudos del lenguaje, que hay oxímoros en el lenguaje, que hay falacias en el lenguaje, es decir, trabajar el lenguaje. Entonces, él por eso en este cuadro suyo, el artista, el matemático, el filósofo. Esta idea de que no hay una identidad a veces tan clara en el filósofo, sino que tiene que jugar con el arte, tiene que jugar con la matemática, con la ciencia,
me parece muy interesante. Seguimos. Los filosofemas para adolescentes. Bien, creo que ya lo insinué el otro día o lo esbocé. Yo creo que el giro lingüístico en la filosofía moderna para mí es la base de una nueva didáctica en filosofía, que todo está en el lenguaje, todo se puede recrear y repensar a través del lenguaje, y que el lenguaje es el gran arma que los chimpancés lingüísticos, que somos nosotros, los monos gramáticos, que somos los seres humanos, a través de la evolución, tenemos un arma única, y que la clase de filosofía es un laboratorio de crítica del lenguaje y de los lenguajes, que puede convertirse, o desde mi punto de vista, esto lo tengo claro porque creo que el lenguaje es justamente ese lugar donde los humanos nos hacemos más humanos y podemos, también el silencio, el reverso, a veces callando, como decía Wittgenstein, tenemos que plantarnos ante problemas que no podemos decir nada, lo inefable, lo inescrutable, lo indecible, ¿no? También, pero el lenguaje sigue siendo aquella característica que evolutivamente, biológicamente nos permite ser un chimpancé más evolucionado o uno, como queráis, o un mono dramático. Por lo tanto, me parece muy importante ese giro que se dio a partir de los años 60 en la filosofía, y yo lo trasvasaría a la enseñanza de la filosofía. El ser humano es ante todo un homo loquens, lo podéis llamar con otras palabras. La filosofía se basa en nuestra neurobiología. Yo creo que hay que partir siempre de que la ciencia ya tiene bases claras sobre lo que es un ser humano que ha evolucionado, que somos un homo sapiens, pero la especie elegida, como dicen algunos autores biólogos en España, la especie elegida, la especie que mejor o que más ha desarrollado sus capacidades neuronales y cerebrales. Podemos pensar, podemos hablar, podemos crear imágenes. Y esa capacidad neurobiológica nos permite plantear la filosofía también desde esa capacidad lingüística que crea imágenes, el lenguaje artístico, que es capaz de dialogar con otro semejante, que es como yo, otro homo loquens, otro homo sapiens, ¿no? Y que además nos permite construir argumentos, construir conceptos mediante el lenguaje, claro, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre he pensado es que ante la muerte no tengo palabras. Cuando alguien se muere de mi familia o de mis amigos, digo, no sé qué decirte y prefiero callar, porque no tengo palabras. Justamente lo decimos muchas veces, no sé qué decir. El dolor es tan fuerte, el misterio de que no sabemos qué pasa con esa persona, y lo dice también Wittgenstein. O sea, yo coincidí con Wittgenstein en lo que yo pensaba y lo leí en Wittgenstein. Dice Wittgenstein, no sé qué decir, no hay palabras, es mejor el silencio. Bueno, pues bien, ante esa idea de que el hombre, como capacidad de crear argumentos, diálogos, oraciones, frases, discursos, lenguajes artísticos, icónicos, sin embargo, hay misterios o hay enigmas o hay situaciones ante las cuales se queda sin palabras, ¿no? Eso es muy interesante ver el reverso de la palabra, el silencio, lo inefable, lo indecible. La razón, por lo tanto, es dialógica, y lo he puesto así con comillas, con un guión, porque creo que va a haber ponencias, concretamente de un amigo de Moisés Cervantes y de otros, sobre la comunidad dialógica. El diálogo es el intercambio de palabras, el intercambio de conceptos, el intercambio de discursos, y es muy importante saber que ese diálogos en griego no es cualquier cosa, es el logos que tenemos cada uno, ponerlo, lo dice muy bien Emilio Lledó. Emilio Lledó para mí es uno de los que mejor escribe sobre Grecia y sobre Aristóteles y sobre este concepto del logos. Entonces el logos, que luego es escritura, primero es palabra y es diálogo entre nosotros, porque somos todos de la misma especie, salvo cuando el esclavo de Menón le dice, ¿sabes griego? Le dice, no sabe griego, claro, porque lo está considerando un bárbaro, por lo tanto un animal o un poco humano, poco ántropos. Está fuera del circuito del diálogo en griego, porque no sabe griego. Pero salvo estas cuestiones, el diálogo entre humanos es lo más importante. Y por lo tanto, la razón dialógica debe ser comunicativa. Y yo creo que es un modelo didáctico válido, porque el diálogo sigue siendo un instrumento que nos permite hacernos más reflexivos, con capacidad de argumentar y contraargumentar, con capacidad de resolver los conflictos y las negociaciones que hay en la vida humana todos los días. Todos los días negociamos los conflictos a través del diálogo, a través de la confrontación de nuestras propuestas, de nuestros conceptos, de nuestras proposiciones. Por lo tanto, tenemos capacidad para intercambiar ideas, argumentos y reflexiones acerca de las proposiciones y sobre las situaciones en las que vivimos. Algunos cuando dicen el lenguaje es puramente para resolver cuestiones teóricas, ¿qué va? El lenguaje es lo que nos permite no matarnos todos los días unos a otros, no pegarnos, no ser violentos. Justamente el diálogo es la dialéctica humana, no la violencia.
Lo que se opone al diálogo es la violencia, resolver los conflictos mediante la fuerza, mediante la opresión. Y muchas veces las estructuras ya son opresivas. Aunque no hablen, nos están oprimiendo. Y luego cuando hablan algunos políticos o algunos señores, pues ya sabemos que ese lenguaje es muchas veces retórico, que es opresivo, pero que están enmascarando una violencia, una opresión, ¿no? Pero evidentemente es a través del lenguaje como todo esto se manifiesta. Seguimos, por favor. Filosofemas para adolescentes. Pues tenemos el otro giro. Si hay el giro lingüístico, este es el giro práctico. El giro práctico, yo creo, el otro día se lo preguntaban en un congreso que tuvimos en Calanda, en Teruel, a Victoria Camps. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el futuro de la filosofía? Y dijo esto mismo, dice, no es porque yo sea filosofía moral política, ¿no? Pero creo que desde hace ya 20 o 30 años las grandes cuestiones de actualidad están centradas en la filosofía práctica, en el giro de la racionalidad práctica. Tenemos que tener en cuenta que los grandes problemas de la humanidad, de cada sociedad y de la humanidad en su conjunto, y ahora la gran crisis económica y política en que vivimos, pues nos permite decir que el giro práctico de la filosofía también puede ser trasladado a la enseñanza de la filosofía, a la didáctica de la filosofía. Os he puesto una frase ahí de Max Weber, ¿no?, que está tomada de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Por qué os he puesto esa frase? Porque Max Weber, este sociólogo alemán, en ese libro, que yo lo he releído muchas veces porque me impresionó en su momento cuando lo leí de joven, viene a decir que se traduce de dos maneras del alemán. Unos lo traducen que el capitalismo, el sistema actual, es un estuche vacío, y otros dicen una jaula de hierro. Yo he leído las dos versiones, no sé cómo lo traducen unos y otros, pero en definitiva, que la sociedad capitalista, dice ahí, es el estuche que ha quedado vacío de espíritu. ¿Quién sabe si definitivamente? En todo caso, el capitalismo victorioso no necesita ya de apoyo religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos. Es decir, la razón tecnocientífica, la razón mecánica, la razón calculante que llaman otros, es la base. El espíritu del capitalismo, que es el que funda de alguna manera el burgués europeo en el siglo XVI y XVII, dice Max Weber, ya nuestro capitalismo en el XX, y no digamos en el XXI, que es financiero, es de burbujas, es puramente especulativo, no es productivo en muchos casos, sino que es puramente un simulacro, es puramente una farsa, en el peor sentido de la palabra, la farsa. Pues esta farsa en que vivimos es un estuche vacío, es una jaula de hierro, traducen otros, ¿no? Como que no tiene nada dentro, no tiene espíritu, es pura mecánica. Y todo funciona por unas leyes mecánicas. Yo no sé las leyes del capitalismo cómo funcionan porque no soy experto en el mercado de valores ni en Wall Street, pero desde 2008 Lehman Brothers, Goldman Sachs, en España todos los bancos, que han quebrado la mayoría, que hemos inyectado miles de millones de euros para salvar a la banca, en Estados Unidos también, pero en Europa también, pues bueno, este capitalismo vacío, estéril y que no es productivo, sino que es una especie de mascarada de la especulación más perniciosa y más fraudulenta, porque es un fraude real, dice Max Weber que es una jaula de hierro o un estuche vacío, ¿no? Por lo tanto, esto nos induce a pensar que es el giro práctico, que tenemos que hablar de filosofía y darle un sentido a nuestra didáctica de la filosofía conectado con esta racionalidad práctica que tiene que ver con la estética, con la ética, con la política, fundamentalmente, esos tres ámbitos, ¿no? Hombre, la técnica también, por supuesto. La técnica, ahí entran muchos elementos de la racionalidad tecnocientífica, la racionalidad desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético y político. Seguimos. Objetivos de la educación filosófica. Los objetivos generales, estos creo que en cualquier programa de filosofía, yo no sé si de todos los países, pero de muchos países, podrían ser compartidos, podrían ser comunes, podrían ser, digamos, de alguna manera consensuados por todos, ¿no? Aceptados. Conectar la filosofía con el contexto vital del alumnado. Partir de la caverna de Platón para realizar el ascenso y el descenso. Esto está escrito, no es mío solo, pero hay muchos autores que cuando hablan de que Platón, cuando plantea realmente que el filósofo baje la caverna, desate a los prisioneros, los saque y vaya subiendo lentamente hasta alcanzar el mundo de las ideas, en el fondo está haciendo un itinerario didáctico, ¿no? Otros lo critican a Platón, sobre todo los de filosofía para niños, que dicen que el filósofo no es ese ser que sabe tanto y que tiene que bajar a la caverna y tal, que él también está en la caverna, que no hay un filósofo fuera de la caverna que entra en la caverna, todos estamos dentro. Tienen razón en esa crítica los de filosofía para niños, todos estamos en la caverna, pero quizás alguien ve algo más o sabe algo más o cree saber algo más y puede ayudar a decir a los otros que lo que ven son sombras, que son imágenes
y que no es la verdadera realidad, que hay que intentar hacer un esfuerzo de emancipación, de liberación de los prejuicios, de los preconceptos, de los tópicos, de las falacias, de todo eso que creemos que es el verdadero ser de las cosas, la verdadera realidad. Sin embargo, no, hay que buscar ese otro lado oculto de la realidad, ese otro lado críptico de las cosas. Bueno, este ascenso y este descenso para mí sí tiene sentido, y de alguna manera estemos todos dentro de la caverna, que yo creo que estamos, pero hay alguien que es un guía, porque si yo soy ciego no puedo guiar a los alumnos. Yo creo que no soy, al menos seré tuerto, ¿no? Pero ciego del todo, por lo menos tuerto, por lo menos veo algo, ¿no? Porque si no puedo ver, no puedo ayudar a emancipar, a salir de esos prejuicios y a que los alumnos realmente lleguen a algún tipo de evidencias o de críticas. Luego tenemos dominar los elementos básicos de la escritura y oralidad, ya lo he dicho antes. Y esto lo hemos discutido, no es solo una idea mía. Muchos profesores en Italia, en Francia, en Portugal, a lo largo de 30 años que nos hemos reunido en muchas ocasiones, en eso coincidimos todos. Los dos ejes que un alumno de filosofía o alumna debe dominar es la oralidad y la escritura. La oralidad en todo lo que es saber dialogar, saber argumentar, saber expresarse, saber decir lo que quiere decir. Porque mucha gente dice, no sé qué decir. Bueno, pues intenta argumentar, intenta razonar, intenta expresar, y para eso hay que dominar el lenguaje. No todo el mundo sabe hablar en público ni en privado, y no todo el mundo sabe escribir. Por lo tanto, hay que ayudar a que la escritura y la oralidad filosófica se vayan realmente cimentando y progresando en los alumnos. Presentar lo filosófico como generador de la perplejidad, de la provocación, el diálogo interdisciplinar e intercultural. Esto también coincide en parte con algunas ideas que están formuladas en la UNESCO sobre que la filosofía tiene que ser interdisciplinar e intercultural. Ayer habló Enrique Dussel sobre los derechos humanos y yo no tuve tiempo de replicarle suficientemente, pero no estoy de acuerdo en que la filosofía no pueda ser, aparte de descolonizar la filosofía occidental, hay que intentar buscar un código mínimo de valores compartido por todas las culturas y por todos los pueblos, que creo que están expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que puede haber un código ético mínimo intercultural y un código o una especie de diálogo también interdisciplinar con las ciencias. Lo he dicho ya varias veces. Yo creo que sin las neurociencias, sin la ecología, sin todas las ciencias actuales, con los problemas que ellos plantean y que ellas nos dan itinerarios de solución, el diálogo con la ciencia es fundamental. Ahora hay muchos posmodernos que no quieren saber nada de la ciencia y ridiculizan la ciencia. Yo creo que pues tenemos datos objetivos, empíricos, de que la ciencia dice cosas interesantes y llega a propuestas válidas. Todo es literatura, todo es mito. No, yo no estoy de acuerdo con esa visión posmoderna de la filosofía, que es un género literario, un género mítico. Para usted será, para mí no. Y si transmito eso a los alumnos, que todo es literatura y todo es mito, pues yo no sé qué hago en clase de filosofía. Si explico el problema mente-cuerpo y acudo solo a los mitos y solo acudo a, no sé, de verdad no lo entiendo. Eso no significa que no haya relatos y que no haya cuentos incluso y que no haya obras de teatro. Yo soy un enamorado de Bertolt Brecht y Bertolt Brecht lo he usado en clase, y Albert Camus, Los Justos de Camus, lo he usado en clases de ética, y hemos hecho la obra de Los Justos de Camus para hablar del terror y del terrorismo y de la violencia, porque hemos tenido un problema 40 años en nuestro país de terror, de terroristas que han matado a cientos de personas. No es un problema baladí. Por lo tanto, Los Justos de Camus me servía. Claro que el teatro me sirve. Claro que un relato, un cuento de Borges o de otro cualquiera, o de Kafka, me puede servir ad hoc para determinados planteamientos filosóficos de cuestiones que me interesan. Pero quiero decir que esa idea, desde mi punto de vista, yo no sostengo la tesis posmoderna de que es literatura, pura literatura, y que es cualquier discurso, ya es filosofía. No, esa especie de irracionalismo que rampante en algunos casos a mí no me convence. Bueno, lo podemos hablar después. Por lo tanto, lograr una formación filosófica mínima de los ciudadanos en sociedades democráticas, que esto se traduce en lo que hemos hablado ayer y antes de ayer. Hay que lograr que el objetivo fundamental en una sociedad que tiene un sistema democrático sea conseguir un pensamiento crítico ante los prejuicios y los discursos ideológicos. En España, ya en los años 70, un señor escribió, un ministro franquista: han muerto las ideologías han muerto. Luego un señor llamado Fukuyama dijo: la historia ha muerto, el fin de la historia. Ya no hay ideologías, ha caído el muro de Berlín, se acabó el pensamiento único. Hombre, pues yo creía que el pensamiento único es otra ideología y que el sistema neoliberal neocapitalista es otra ideología. Es decir, la cuestión de las ideologías es algo muy serio, no es que hayan muerto, es que han renacido otras. Y no digamos nada, los neoconservadores en el plano moral
y en el plano sexual, que hay una corriente neoconservadora fortísima en muchos países. Por lo tanto, no han muerto las ideologías. Entonces, el discurso crítico, el pensamiento crítico, yo creo que en eso podemos coincidir todos los que enseñamos filosofía. Tratar de que nuestros alumnos, nuestros adolescentes, lleguen a conseguir eso, un pensamiento crítico ante los prejuicios. Hay muchísimos prejuicios. Yo he tenido que desmontar, en realidad, casi iba a decir que mi tarea durante muchos años se ha reducido a eso, a desmontar prejuicios y preconceptos, falsas y falacias y oxímoros, que yo trataba de buscar el significado de los oxímoros. Por ejemplo, os dije el otro día que en economía y en política y en cuestiones militares he visto unos discursos que hablan de eso, hablan de la guerra humanitaria. ¿Pero qué es eso de una guerra humanitaria? Una guerra preventiva, con las armas de destrucción masiva. Está diciendo usted que tiene derecho a una guerra preventiva y luego resulta que no tiene armas de destrucción masiva, el señor aquel, ¿no? Por favor. Y esos discursos se hacen en sitios muy importantes, como la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? O en mi país, decir, no hay recesión, no hay crisis, lo que hay es crecimiento negativo. ¿Pero cómo dicen ustedes esa tontería de crecimiento negativo? Estamos en una crisis muy profunda y estamos decreciendo, y eso no es crecimiento, es negativo, ¿entiende? O lo que os decía el otro día, la ministra de Fomento diciendo, no, si los jóvenes se van, pero eso es muy bonito, es movilidad exterior, nuevas oportunidades, conocer mundo, están en Europa, pero bueno, si se están marchando en unas condiciones laborales tremendas, con 2 carreras, con másteres, con idiomas, jóvenes, pero muchísimos jóvenes. Y ahora resulta que también pueden venir a México o a Argentina si necesitáis médicos o profesores, no lo sé. Quiere decir que están saliendo de nuestro país. ¿Cómo dice usted que eso es algo bueno porque es movilidad exterior y conocer países? Hacer turismo con 2 o 3 carreras, hombre, por favor, y con másteres. Quiero decir con esto que desmontar los medios de comunicación, desmontar el lenguaje, el discurso ideológico que hay en muchos partidos políticos y en muchos señores líderes que hablan en la televisión a todas las horas, eso es muy importante, porque ya estamos creando una conciencia crítica frente a las otras ideologías y frente a esa idea tan falsa de que dice que es el fin de las ideologías y que ya no hay que discutir otros ideologemas, que se pueden llamar así, construcción de ideologías con retórica falsa y con engaño en el lenguaje. Seguimos. Bueno, como soy un enamorado de Esser, pues les pongo ahí, ¿no? ¿Subimos o bajamos? Los laberintos de Esser, si conocen la obra de Esser, es toda fantástica. Alguna la llama la teoría de la relatividad, porque lo miras de un sitio y parece que suben, otro que bajan, ¿no? ¿Qué suben o bajan? La cinta famosa de Moebius, ¿saben la cinta de Moebius, no? ¿Cuál es el reverso? No sé si la tengo puesta, he puesto varias, ya se me ha olvidado cuáles he puesto, porque me ha gustado mucho utilizar en clases de filosofía estas provocaciones de los objetos, para que vean que no es relativismo, no es decir todo vale, no, es para que vean que su perspectiva y que su visión de las cosas, lo que le dicen todos los días en el telediario, en el periódico, yo qué sé, su mente que está muchas veces anulada por el deporte, todo el día los deportes, ¿no? Que piensen que la vida se puede ver de otra manera, que la realidad tiene otra perspectiva, que hay ventanas al mundo, que hay gente como Esser y otros, o Dalí o quien sea, que las ha abierto de otra manera, que hay otras perspectivas, que no se queden en lo que ven todos los días, en la vida cotidiana. Y esto es muy importante, provocar la perplejidad es el inicio de la filosofía, lo dijo Aristóteles. Los hombres comenzaron a filosofar cuando admiraron, ¿no?, el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Hay caos o hay cosmos? Por lo mismo, el caos y el cosmos de nuestro mundo, las posiciones relativas a cada una de las perspectivas, el ojo que mira el mundo o el mundo que mira nuestro ojo. Es muy importante hacerles ver que en el lenguaje se provoca el escándalo, en el buen sentido, ¿no? Yo les decía, voy a hacer striptease filosófico y estaban esperando otra cosa, pero no había striptease, había provocación del lenguaje, provocación de los oxímoros, de las paradojas. Yo soy un enamorado de las paradojas, desde el punto de vista lógico y matemático y desde el punto de vista de la vida diaria, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Quién ha dicho eso? Teresa de Jesús. ¿Quién era esa? Bueno, ya empezabas, ¿no? Claro, si tengo que contar la vida de Teresa de Jesús, lo que es la mística, pero al menos ya el lenguaje los despertaba, ¿no? ¿Qué dice este? Están anestesiados por la televisión todo el día y por los juegos, ¿no? Frente a esa anestesia, a esa dormidera, a ese opio, es un auténtico opio. Muchas veces le mandas una frase de esas, ¿no? Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. ¿Qué querrá decir esta señora? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Ya suscitas el diálogo. Pero si no provocas el escándalo, es raro que hoy día los adolescentes, por lo menos es mi experiencia, luego me diréis vosotros si los vuestros son ávidos de saber y ya, bueno, se hacen grandes preguntas. Seguimos. Objetivos de la educación filosófica de tipo cognitivo. Conocer las principales corrientes filosóficas de Occidente
Yo he puesto de Occidente, con perdón, pero si queréis otras también. No sé si hay tiempo para Occidente y fuera de Occidente, pero desde luego las de Occidente están más o menos articuladas y más o menos tienen un sentido, ¿no?, diacrónico. Plantear, desarrollar y aportar soluciones a los grandes problemas de la filosofía. En ese sentido, la filosofía es perenne, en ese sentido, en que los grandes problemas de la humanidad, del ser humano, tienen una base tan profunda, antropológica, que se replantean continuamente, se modulan. Es como el leitmotiv, es como la música, que tiene variaciones, una sinfonía o una melodía, puede tener variaciones, tiene modulaciones, pero el leitmotiv es el mismo. El lenguaje, la realidad, la verdad, el bien, la belleza, la libertad y la justicia, pero no planteados así a palo seco, sino que llegarás a ese planteamiento a partir de su propia vida, de sus propias preguntas, de textos que provoquen la perplejidad, el escándalo, la incerteza, la incertidumbre. Y luego ya llegaremos a ver que los filósofos lo llevaron a su máximo nivel de abstracción y de universalidad. Pero yo creo en el universal concreto, es decir, quiero partir de la realidad concreta para ver si vamos construyendo la universalidad del concepto. No voy a decir, ¿qué es el bien? Llego a clase a las 8 de la mañana, que están todos dormidos, a ver, ¿qué es el bien? ¿Cómo voy a hacer eso en clase? Eso es una estupidez. Ni qué es el mal tampoco. A lo mejor empiezo diciendo, ¿qué dice hoy el periódico? A ver, ¿qué pone aquí? Y el otro periódico, ¿qué dice aquí? Y luego ya llegaremos a la pregunta si es eso el bien o es el mal. Pero no vas a, de entrada, creo que lo que ellos se preguntan no es qué es el bien y qué es la verdad, sino si este periódico dice esto y el otro dice lo contrario, los dos pueden ser verdad. Si este dice totalmente lo contrario del otro, A es igual a no ser que estemos en una lógica del discurso ya de locos, ¿no?, de delirio, ¿no? Pero si estamos en una lógica bivalente de verdadero o falso y dicen dos cosas distintas sobre el mismo hecho totalmente contrario, no pueden ser las dos verdaderas, ¿no? Y luego ya vendrá si el problema es la verdad, el problema de la realidad y la verdad, todo lo que queráis. Pero desde luego tienes que provocarles que se interesen por el problema, que entiendan el problema, que les surjan preguntas acerca de eso. Pero no plantear, ni la historia tampoco de los grandes problemas. Empezamos ya con los presocráticos desde el primer día. Tienes que contextualizar antes de hablar de los presocráticos. Tienes que contextualizar. La historia de la filosofía es muy difícil de explicar. No sé para ustedes, pero para mí ha sido muy difícil siempre. Empezar desde los presocráticos y acabar en el último autor en un año y con pocas horas de clase era dificilísimo. Y además leer textos, que es lo que hacemos en segundo de bachillerato. No solo explicarlo, sino que hay que leer y comentar textos en clase. Por lo tanto, pasamos ya a otra. Objetivos también de la educación filosófica, los procedimientos. No solo son los conceptos, no solo los objetivos de conocimiento cognitivos, es que hay objetivos de procedimiento. Es muy importante que aprendan ¿qué? A saber, aprender a argumentar, el análisis de las falacias. A mí las falacias me parece que siempre han sido uno de los elementos de la lógica más pertinentes, más interesantes para el alumnado. Pero es que las falacias no tienen que ser solo las que traiga Copy en su libro, ¿no? Es que hay muchas falacias en el discurso de la, yo qué sé, de la publicidad, de la televisión, de los políticos, de los economistas, en los periódicos, en la radio, en todo. Todas las falacias que puedan estar en la vida corriente, en la vida cotidiana, y tú llevarlas luego a decir, mira, esta es ad misericordiam, esta la llamamos a lo que sea, ¿no? Ad baculum, lo que sea. Ya llegarán los nombres científicos o los nombres del elenco que viene de las refutaciones sofísticas y luego se elaboró mucho más. Bueno, pues esos nombres no vas a empezar con las grandes cuestiones lógicas, sino con falacias. Aprender a dialogar con autores, con textos, con alumnos. Fijaos que el diálogo, también yo lo entiendo así. Yo dialogo con Platón. Se me quedaban bizcos los chavales todos los días. He dialogado esta noche con Platón y con Wittgenstein y me ha acostado con él. ¿Ah, sí? ¿Te has acostado con Wittgenstein? Sí. Me ha acostado con él porque cogí la última escena o el último libro que estuve leyendo ayer y era una intimidad tremenda. Estaba pensando, a ver, ¿qué dijo Wittgenstein? ¿Cómo lo dijo? Luego, por tanto, he tenido una intimidad con su pensamiento. Y tomo el té todos los días con Aristóteles a las 5. Le decía, ¿qué dice? Este está loco. No, quiero decir que yo soy capaz de conversar con gente que está muerta. El diálogo con los muertos es muy interesante. Y es cuando os contaba el otro día y me decían, bueno, todos los filósofos están muertos y locos además, ¿qué nos interesa? Digo, ¿y Galileo os interesa? ¿Y Einstein nos interesa? ¿Y Newton nos interesa? Y todos los químicos que tenéis ahí, la ley de Faraday, Gay-Lussac, anda que no hay muertos en clase de química también, ¿no? Están todos muertos también. Por lo tanto, el de los panteones de la ciencia o el panteón de la literatura o de la filosofía tiene otro sentido. Aprendizaje cooperativo. No me da tiempo a explicarlo esto. En el artículo explico un poco cómo llegué en ese proceso, lo que llaman los ingleses ahora, bueno, que todos lo sabéis, peer-to-peer. O sea, uno igual a otro en un grupo de trabajo
puede ser muy importante y es mucho más estimulante que yo le diga esto es la solución o el planteamiento de este problema filosófico. Buscad entre vosotros, poned esto en común. Yo les daba las pautas, yo los ponía en grupo, cambiaba las mesas todos los días, todos protestaban, todos los profesores en la clase siguiente porque tenían que volver a poner las mesas en su lugar. Yo decía, ¿pero cuál es el lugar? Has cambiado las mesas, las has quitado de su lugar. Digo, ¿cómo de su lugar? Pero es que hay un lugar propio, sacralizado, que las mesas tienen que estar así. ¿Dónde está escrito? En ningún sitio. Por lo tanto, las colocas. Es que pierdo 5 minutos de mi clase. Esto durante 20 años lo he oído, no un día. Digo, es que tú sabes mucho, yo soy tonto y entonces yo tengo que hablar con ellos, tengo que ponerlos así, en equipo, ¿no? En grupos de trabajo. Pero tú, como vienes a dar tu lección magistral de matemáticas o de física, te tienen que oír, te tienen que escuchar. Y muchas veces me confesaron los alumnos, el único profesor que nos deja hablar en clase eres tú. Qué tontería, ¿no? Dejar hablar en clase. ¿Pero por qué no pueden hablar? ¿Por qué no puede hablar un alumno en clase acerca de algo que le estoy planteando? Es que yo explico literatura, yo explico historia, yo explico... Ellos no tienen nada que decir, no tienen nada que decir. Lo he discutido en claustros y me he quedado solo, ¿eh? El único que hacía trabajo en grupo en todas las clases de filosofía, de ética, era yo. No había ni un profesor que hiciera trabajo en equipo, ni uno. Entonces me decían, o este está loco o no hace nada en clase. Pensaría, es que no tiene nada que explicar. Si tú supieras lo que es un problema filosófico, ¿no? Que tú les das una fórmula y ya te copian la fórmula de matemática o química y ya está el problema hecho, ¿no? Porque saben la fórmula. Lo importante es saber a qué responde ese problema químico, biológico o matemático. Pero bueno, no vamos a discutir, ¿no?, de la personalidad de los docentes de filosofía y la personalidad de los docentes de ciencias o de otras materias. Pero creo que es importante, el aprendizaje cooperativo para mí ha sido una metamorfosis de mi estilo de docencia, que no empecé así y acabé así. Es decir, no fue mi punto de partida el aprendizaje cooperativo, porque fue para mí una cura de humildad el pensar, y me lo hizo pensar mucho filosofía para niños, ahí lo reconozco, que hablaba de comunidad de investigación y comunidad de trabajo en equipo, y entonces empecé a pensar hace ya 20 años que aquello tenía que cambiar, que yo con mis alumnos no podía seguir dando lecciones continuamente, que tenía que compartir dando unas pautas de trabajo y poniéndolos a conversar y dejar hablar en clase. La frase famosa que hay una película en España y creo que en Francia también, no hablar en clase, no hablar en clase, no, hable usted en clase, pero de estos temas, no me hable usted del fin de semana, de la borrachera del otro día, no, vamos a hablar de esto que estamos haciendo, de filosofía. Aprender a comentar textos filosóficos, aprender a exponerlos en público, aprender a redactar disertaciones, aprender a resumir y esquematizar sistemas filosóficos, aprender a elaborar mapas conceptuales. Esto para mí ha sido muy importante porque hice varios libros con compañeros, con un equipo, en la editorial Laberinto. Durante 20 o 30 años hemos hecho libros, seguimos haciendo. Y en esa editorial fuimos de los primeros en España, en el año ya 91, 92, que elaboramos mapas conceptuales. Creo que lo conocéis, este método todos, por lo tanto no me voy a parar en ello, ¿no? Es muy importante y que los chicos sean capaces y conseguir que al menos intenten hacer un mapa conceptual, porque nos los dábamos en los libros y los veían en el libro. Digo, no, pero ahora vamos a reconstruir este mapa. Y yo siempre les decía, coged el mapa del metro de Madrid y ved cómo vais de un sitio a otro. Estáis en de la Plaza Castilla, ¿verdad? Esta es la línea tal, ¿verdad que hay cruces? ¿Verdad que hay un tejido? Que el metro es como un mapa. El mapa de Madrid, pero en metro, en estaciones de metro, ¿no? O el de vosotros en vuestro caso, el de México, ¿no? Que además es una red buenísima la de Madrid, porque es una de las mejores de Europa. Digo, fijaos qué bien está conectado toda la conurbación, toda la área metropolitana. Bueno, pues ahora vamos a ver a este señor, a Wittgenstein, a Marx. Ved este mapa conceptual. ¿Qué hemos hecho con Marx o qué hemos hecho con Wittgenstein? Durante un tiempo yo lo he elaborado. ¿Y cómo lo he elaborado? Digo, a ver, ¿cuál es el concepto clave? ¿Cuáles son los nexos de unión de uno con otro? ¿Cómo viajo de un concepto a otro? ¿Qué nexos, qué vínculos, qué vehículos van de un sitio a otro? Y entonces reconstruir el pensamiento de un autor a través de un mapa o varios mapas es algo fantástico, ¿no? Porque les obliga a ellos a hacer un esfuerzo de enhebrar, de tejer, de relacionar dinámicamente todas esas cuestiones. Por lo tanto, creo que es muy importante también la idea del mapa conceptual. Es uno de los instrumentos que la nueva pedagogía o la nueva psicopedagogía a mí me descubrió hace ya casi 20 años, ¿no? Y lo he ido elaborando y me he dado cuenta que incluso en biología, con algún compañero, que siempre tienes alguno que más afín a tu manera de pensar y de actuar, decía, no, también nosotros en biología o en historia o en geografía podemos utilizar los mapas conceptuales. Y por último, aprender a leer críticamente las imágenes. Yo creo que esto es uno de los objetivos más actuales, ¿no? Y más importantes.
Ver una película. El otro día os puse la clase, ¿no? Y lo comentaba con Benjamín, ¿no? En el patio el otro día, que también él la ha visto y que la han visto mucha gente aquí, ¿no? Bueno, pues saber entender una película, saber criticar una película, saber leer las secuencias. Yo les ponía un ejemplo muy provocativo siempre. ¿Sabéis quién fue Adolf Hitler, verdad? ¿Y sabéis quién fue Goebbels? Pues Goebbels dijo una frase que además se ha repetido en España por el motivo de los atentados del 11M en Madrid, en Atocha, que era: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Este señor, en los años 30, ya pensó que la propaganda, que los mensajes subliminales eran muy importantes a través del cine o a través de cualquier... Perdón. Vale, gracias. Es que había una cuestión que era urgente, que yo quería plantearos una conexión, ¿no? con la web, ¿no? Entonces, me acaban de pasar que ya está la conexión con la web para que veáis, y no se me olvide, cómo funcionamos en nuestra Sociedad de Profesores de Filosofía, la setfi.org. Creo que puedes entrar, ¿no? Entra en Google. ¿No se ve ahí? Bueno, quedaba mucho por hablar, pero es que, como esto resulta que la conexión se hace a una determinada hora, me acaban de avisar de que tendríamos que conectar ahora con la red para explicaros una serie de cuestiones y animaros a colaborar con nosotros, ¿no? A crear vínculos de colaboración con la SEFI y con otras sociedades. En Google, con poner setfi.org, Sociedad Española de Profesores de Filosofía. A ver si sale en Google y os explico un poquito esa página web y ver cómo podemos colaborar. No, no es correo electrónico, no, tiene que ser en Google, ¿no? Ellos lo llevan. setfi.org, S-E-P-F-I, Sociedad Española de Profesores de Filosofía, SEPFI, con P, P-F, SEPFI. Es nuestro congreso, primer congreso, Innovaciones en la Didáctica de Filosofía. Bueno, esta página web la ha hecho un chico joven de filosofía que se dedica a la informática y por lo tanto domina bastante la informática y domina bastante la filosofía. Y tiene, bueno, como veis, noticias, actividades, congresos, comunicados, Paideas, que es nuestra revista, Didacfilo. Le comentaba yo ayer a uno de los organizadores, a Pedro Corzo, que este congreso tiene que ser el inicio de una gran amistad, como se suele decir en alguna película, ¿no? El inicio de una colaboración estable. Y una de las fórmulas para colaborar, bueno, van pasando varias cosas, va pasando, en un flash de esos van pasando determinadas... Este lo acabamos de hacer en Madrid, interrogación ética sobre la desigualdad y la justicia en la Universidad Autónoma. Máster, es un máster de la Universidad Autónoma para el año que viene, que se llama Máster en Crítica y Argumentación Filosófica. Y este es el nuestro, ¿no? Bueno, entonces las pestañas que hay ahí arriba, lo que intentan decir es, por ejemplo, vamos a abrir si puedes esta, Didacfilo, ir a Didacfilo. A ver lo que sale ahí en Didacfilo. A ver si se puede abrir. Sí, hay Didac reseñas. Bueno, mientras sale eso, lo que hay en Didacfilo, yo tenía dos ideas hace ya como 5 o 6 años que estuve en México con otra compañera que no ha podido venir, que es Virginia Sánchez Rivera, y creé un blog aquí que se llama Ibersofía. Aquí está, Ibersofía. Bueno, ahora sale el otro. Vamos esto es, Didac Reseñas. Este Didac Reseña, Didacfilo, quiere ser un foro de comunicación donde vosotros y todos los grupos que haya a nivel incluso, por lo menos de habla castellana o de habla portuguesa, podamos entendernos en torno... Esta no es la idea. Estamos en críticas de libros, reseñas de libros, qué es la filosofía, la clase de filosofía. Lo que queremos convertir Didacfilo es en un foro donde todos los materiales didácticos que produzcan profesores e incluso alumnos puedan ser enviados a Didacfilo. Y tengo un compañero ya en Madrid, Michele, que es un italiano, Michele Botto, que se ha comprometido conmigo a partir de septiembre de ir actualizando todos los materiales que se vayan enviando a Didacfilo. Hasta ahora solo teníamos esto, 2 o 3 libros comentados, otro nuestro, Martens, este en alemán, Einführung, bueno, está traducido ya, este señor lo conocimos en Madrid hace ya 20 o 30 años, no sé si lo suena, Eckhard Martens, es muy interesante su libro sobre la didáctica de la filosofía.
Pero esto es una parte. Nosotros consideramos que hay que darle un giro a esto, este también, didáctica de la filosofía, este es uno anterior al actual, este lo publicamos ya en los años 90, el otro compañero mío, y no hay más, no hay más. Entonces la idea es, esto es muy poco y muy pobre. Se trata de crear un espacio interactivo donde el IEMS y otros grupos que haya en México o en otros lugares elaboren materiales didácticos, de manera que esos materiales didácticos enviados ahí a Didacfilo, bueno, esta es la red, esto es muy importante, la red española de filosofía, mirad, estáis aquí también, ¿no? Todas estas cuestiones, o sea que todo lo que me manda el Observatorio Filosófico está colgado también aquí. Estamos interactuando y creando una comunidad filosófica virtual, profesores de filosofía de muchos países. Pero la idea fundamental, bueno, también tenemos tweets ya y cosas de estas, vamos intentando introducirnos en Facebook, etcétera, ¿no? Para que la gente pues participe. Sobre todo vemos que los profesores jóvenes de filosofía no están integrados en la SEFI o se han marchado o no han podido entrar porque no ven, tienen una idea de comunidad y de red que nosotros los más veteranos pues no hemos podido elaborar, no hemos podido difundir. Entonces la idea es la siguiente. Si puedes salir al principio a las pestañas anteriores, aquí a la izquierda hay una que se llama Ibersofía, pincha esta. Ibersofía, a ver lo que sale, porque esta fue una idea mía, la creé yo junto con una compañera, con Virginia Sánchez Rivera, de aquí del CCH de Vallejo, ¿no? En la zona norte, y no ha cuajado. No hemos podido hacer nada casi con Ibersofía porque no ha habido suficiente interacción o suficiente trabajo. Bueno, aquí se explica eso. Ibersofía, acerca de Ibersofía, a ver si puedes darle aquí, para explicaros un poco lo que era Ibersofía. Esta idea que surgió hace unos años era esto, ¿no? En 2009 surgió en la SEFI la idea de crear una comunidad filosófica iberoamericana, porque antes había fracasado otra idea, que yo estuve también implicado en ella, con portugueses, con italianos y con franceses. Nos reunimos en Lisboa en el año 2004-2005 y fuimos a la Unión Europea a pedir dinero a través del proyecto Sócrates y no nos dieron ni un euro. Ahora tampoco nos dan, pero entonces nada. Entonces, como esto fracasó, se llamó Eurosofía. Nosotros queríamos que era Ibersofía. Porque yo dije, bueno, si creamos una página web donde todos los de América Latina, más portugueses, brasileños y nosotros, incluso italianos, tengo amigos que me dicen, no, nosotros querríamos entrar. Digo, bueno, de momento vamos a consolidar Ibersofía, tras el fracaso de Eurosofía, que fue un intento de alianza entre los que había franceses, italianos, portugueses y nosotros. Entonces, esta es la idea, ¿no? Tratar de crear nuestra propia red virtual que se llamaría Ibersofía, en la cual hasta ahora lo que hacemos 2 o 3 amigos de Madrid es publicar cosas críticas contra el Partido Popular y cosas así. No, nos hemos dedicado a dar caña, como decimos allí en Madrid, ¿no? A dar caña en política nada más. Pero no era la idea. La idea mía y la idea de Virginia y otros que me apoyaron aquí en el año 2009 era convertir este Ibersofía en un nuevo grupo, en una alianza, en una comunidad virtual para que allí hubiera intercambio. No era lo de materiales didácticos, lo pondríamos en Didacfilo, en Didacfilo. Y aquí, en Ibersofía, sería pues compartir en un foro de discusión y de debate sobre todas las cuestiones que afectan a la enseñanza de la filosofía, a los currículos, a cualquier tema que tenga que ver con la enseñanza de la filosofía en secundaria y en la universidad, en todo caso, pero sobre todo nos interesaba la secundaria. Como fracasó Eurosofía, a mí me vino la idea de Ibersofía y había venido aquí a México, tratamos de fundamentarla, pero la verdad es que los grupos de trabajo, aquí el vuestro, los que haya por aquí, pues tardan en consolidarse. El nuestro empezó en 1980, el nuestro. Han pasado ¿cuántos años, no? Han pasado 30 años ya, más. Entonces es muy difícil. Y nos estamos jubilando algunos y no tenemos gente joven detrás. Por eso a mí me entusiasma ver aquí tanta gente joven, porque veo que hay relevo generacional, cosa que en España no lo veo. Entonces estamos dándole vueltas, Michele, este otro chico, Dani y yo, a través de esto, en enganchar a nuevos profesores, incluso alumnos, porque hay materiales didácticos o materiales, simplemente redacciones filosóficas, disertaciones de los alumnos, que a través de concursos, nosotros lo fomentamos eso en Madrid, a través de la Olimpiada Filosófica y a través de otra serie de concursos, ¿no? Entonces, si vosotros creéis que Ibersofía puede ser un foro de debate filosófico, como tenemos el mismo idioma, no tendríamos problemas en utilizarlo para trabajar. O si creáis vosotros otro foro distinto, podríamos conectarlo con Ibersofía, ¿no? Pero hasta ahora este no ha cuajado. El otro, de filosofía, pues ya hemos hecho reseñas de libros de didáctica, pero la verdad es que somos muy poca gente. En la SEFI somos
pues pocas personas, ¿no? Porque los que trabajan, trabajan, y los que están en paro están buscando trabajo. Entonces, con lo cual nos quedamos los jubilados casi trabajando en la SEDFI, ¿no? Pero no me importa, porque para mí es mi trabajo, es mi dedicación, es mi pasión, ¿no? Trabajar por la didáctica de la filosofía. Entonces, esto os animo a que trabajemos en eso y a que la revista Paideia pueda ser un órgano de apoyo a toda la gente que quiera escribir. De hecho, me planteaba Pedro Corzo que algunos de los documentos que podéis exponer a partir de hoy y mañana podrían pasar por el Consejo de Redacción de Paideia, de nuestra revista, y ser publicados. No todos, porque claro, si hay 29 o 30 o 50, la cosa se complica, ¿no? Porque nosotros tenemos también ya una lista de colaboraciones que nos van llegando con meses de antelación y tenemos que darle salida a otras publicaciones. Pero a través de lo virtual ya sería muy fácil, porque Didacfilo son materiales y Ibersofías podría convertirse en el foro de debate a nivel internacional entre todos los países de habla española, más los portugueses. Primero yo prefiero consolidar lo hispánico y luego ya llegaríamos a Portugal y Brasil, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Y si vemos que va esto hacia adelante, sería una red virtual extraordinaria, porque yo me he dado cuenta de que muchos jóvenes intentan trabajar con nosotros, pero necesitan este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos. Ya el libro, la revista, el papel, no es que lo menosprecien, pero están acostumbrados a todo este tipo de... Yo estoy muy contento por la página web. Antes teníamos una que no me gustaba y esta me parece que, bueno, que tiene su interés, porque los universitarios, la Autónoma, veis, todo lo que hace la Autónoma me lo mandan, o la Complutense, ¿no? Es decir, que consideran que esta página web tiene un sentido. De hecho, me han mandado publicidad que yo no he querido aceptar porque no me parecía correcto, ¿no? Me daban dinero para subir en el top 10 de la web. Ya sabéis que hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Y bueno, yo estoy contento. Ahí hay fotos nuestras a la derecha, hay fotos. Hemos creado una especie de café filosófico que se llama El Atelier, en Madrid, en la calle Embajadores, y presentamos libros allí. Hemos ido varias veces al Café Atelier a presentar libros de filosofía o de política o de lo que sea, ¿no? O sea, que la SEDFI también intenta estar en otros lugares que no sea solo el aula. Bueno, me parece que ya va siendo la hora, ¿no? Muchas gracias y seguimos hablando. Gracias.